Estamos nuevamente con un análisis a posibles personajes para Super Smash Bros. Ultimate. Esta vez es el turno de Gino, ya que fue él el que ganó la encuesta. Antes de comenzar aclaro que las próximas encuestas serán solo de personajes que tienen al menos un 40% de probabilidad de ingresar al roster. Esto debido a que varios aún no entienden que estos videos son para entretener y no los hago pensando en que los personajes de los videos van a estar en el juego, ya que para eso agrego el porcentaje de aparición, para que diga cuánta probabilidad tiene ese personaje. Esta decisión la tomé debido a los comentarios que llegan por incluir al Dr. Eggman en la encuesta, por ejemplo, diciendo que nunca estará en Smash, o cuando hice el video de Terry o el personaje de Fortnite. Les recuerdo que solo son para entretener. Tranquilamente podría hacer un video de Liu Kang de Mortal Kombat y no por eso pienso que estará en el roster. Quiero que vean y sepan apreciar esa diferencia, pero bueno, como veo que la mayoría solo les interesa ver potenciales personajes para el juego, le daré prioridad a aquellos que se mencionan en leaks. Una vez que finalice con todos, haré sobre personajes que tienen poca probabilidad de ingresar. Ahora que aclaré esto, iniciemos con el video análisis de Gino. Gino es un personaje perteneciente a Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars. Es el segundo personaje que se une a la compañía en este videojuego. Su apariencia es la de un muñeco, pero su verdadera forma es la de una estrella que se introdujo en un muñeco de madera. Sin duda es el personaje más fuerte del videojuego debido a su magia, no por su ataque, ya que Bowser es más fuerte en ese aspecto. También es el personaje más rápido, pero cuenta con una baja defensa. Gino actúa como una figura sabia o sensata como para Mario y sus aliados. Él tiene una comprensión del panorama más amplio y las consecuencias mayores de los eventos cósmicos. En consecuencia, explica a los héroes sobre los asuntos que los otros no pueden entender. La personalidad de Gino está fuertemente basada en la confianza y la actitud. Muy bien, ya hemos echado un pequeño vistazo a quién es Gino, para aquellos suscriptores que no lo conozcan. Así que, empecemos con su video. Nombre: Gino. Universo: Mario. Desarrolladora: Square Enix. Distribuidora: Nintendo. Juego en Switch: no tiene. Porcentaje de aparición: 60%. Probable. Continuemos con los pros y contras que tiene el personaje para aparecer en Smash. Pros: 1. Tiene un traje de Mii en Smash 4, por lo que Sakurai tiene presente al personaje. 2. Hay varios leaks que hablan sobre su inclusión. 3. Es uno de los personajes más pedidos estando en el top 15, siendo muy popular en ese sentido. 4. Square Enix ya ha colaborado con Nintendo para la inclusión de un personaje. Este fue Cloud, por lo que se espera al menos otro personaje más de esta compañía. 5. Se dice que Gino pudo haber aparecido en Super Smash Bros. Brawl, ya que apareció en la lista publicada por el creador de este juego, Masahiro Sakurai. Sin embargo, al final ha quedado descartado por motivos de copyright con Square Enix. Contras: 1. No le pertenece del todo a Nintendo, pese a haber debutado en un juego de Mario. 2. No tiene un juego en Switch. 3. El personaje está muy olvidado, no ha aparecido en juegos desde hace 13 años, y se cree que está sobrevalorado, ya que solo estuvo en un juego. Bien, antes de comenzar con el moveset, aclaro que nunca he jugado al Super Mario RPG. Sin embargo, conozco al personaje por su popularidad, así que estuve investigando acerca de sus movimientos y he creado un moveset basado en la investigación que realicé. Muy bien, dicho esto, iniciemos con su ataque especial normal. Para este hay dos ideas. La primera es que Gino extienda su brazo transformándolo en un cañón. Un medidor de carga en forma de estrella roja aparecerá encima de su cabeza. Gino podrá cargar su cañón presionando B, y presionando B nuevamente lo lanzará, similar al ataque de Rob. Habrá 3 posibles cañonazos diferentes mediante la carga. Cada vez que aparece una estrella, el ataque crecerá en fuerza y alcance, con un máximo de 3 estrellas. Gino puede moverse cuando estaba cargando su ataque y retomar la carga cuando la dejó. Por ejemplo, iban 2 estrellas y tuvo que moverse para que no lo atacaran, y luego puede retomar la carga desde las 2 estrellas que tenía. Aunque si se lo golpea cuando está cargando el ataque, este se reseteará a 0 estrellas. Cuando junte las 3, estará rebosante de energía y presionando B lanzará un rayo devastador. Tendrá un medidor de carga en la pantalla al igual que otros personajes, y este medidor también
potenciará otros ataques especiales de Gino, aunque eso lo iremos viendo poco a poco en el video. A este ataque lo llamaremos Gino Beam. Para la segunda idea, Gino disparará una serie de estrellas de sus brazos de forma consecutiva. Estas serían similares a los shuriken que lanza Sheik, a excepción de que las estrellas de Gino son más fuertes y no pueden cargarse. Solo puede dispararse un conjunto de estrellas por vez. Este ataque funcionaría sin la variante de medidor de estrellas. A este ataque lo llamaremos Star Gun. Continuamos con su ataque especial hacia adelante. Para este, Gino lanzará un disco hecho de energía de luz. Este movimiento cortará directamente a través de los enemigos, lo que le permite alcanzar múltiples objetivos. Es decir, el disco atravesará todo el escenario y no desaparecerá aunque impacte con un enemigo. Este ataque también podría funcionar con la variante de Gino con un medidor de carga. El ataque podría potenciarse cuando obtengas 3 estrellas. Si presionas B en el momento justo en el que está atravesando a un enemigo, el disco explotará y enviará a volar al enemigo. Sonará el sonido de cuando Jigglypuff realiza su ataque de descanso o Mr. Game & Watch hace lo propio con su ataque juez en 9. Será un ataque One Hit KO. Además, el disco seguirá su trayectoria luego de explotar y el medidor de estrellas se reseteará a 0. A este ataque lo llamaremos Gino Whirl. Sigamos con su ataque especial hacia abajo. Gino traerá un pilar de luz de la nada frente a él. Este tendrá un gran rango de alcance hacia arriba y producirá bastante daño. Si lo utilizas cuando tienes las 3 estrellas cargadas, aparecerán 3 pilares de luz más, ganando más rango horizontal, además de más daño. También, si atrapas a tu oponente en el primer pilar, recibirá daño por todos los pilares, pasando de uno a otro, hasta ser despedido por el último. Si no hay suelo para realizar el ataque, aún así se realizará en el aire, pero Gino queda expuesto cuando lo realice. A este ataque lo llamaremos Gino Blast. Por último tenemos a su ataque especial hacia arriba. Para este hay 3 ideas. La primera es que Gino guarde sus piernas dentro de su cuerpo y de los orificios de las piernas salga una propulsión que lo elevará hacia arriba. Puedes mantenerlo y soltarlo cuando quieras, similar al ataque especial hacia arriba de Rob. Este ataque funcionaría sin la variante de medidor de estrellas. A este ataque lo llamaremos Gino Propeller. Para la segunda idea, Gino abandonará su cuerpo de madera para saltar hacia arriba. En este estado, Gino brillará con energía de luz, rodeándolo, por lo que no podrán golpearlo o saldrán lastimados. El cuerpo de madera de Gino caerá y golpeará al que esté debajo. Cuando Gino aterrice, su cuerpo de madera se teletransportará hacia él y podrá seguir luchando. Lo mismo ocurrirá si Gino logra colgarse del escenario. Al momento de hacerlo, aparecerá su cuerpo de madera. Si tienes cargado las 3 estrellas y realizas el ataque especial hacia arriba, cuando Gino salga de su cuerpo irá con gran fuerza hacia arriba, con un gran aura de luz que lo rodea, y si golpea a un enemigo, lo enviaría a volar, como si el pedo cargado de Wario se tratase. A este ataque lo llamaremos Star Shoot. Para la tercera idea, Gino se elevará hacia arriba rodeado de estrellas y luego caerá. Si cuentas con las 3 estrellas rojas, también estará rodeado por flechas rojas apuntando hacia arriba, las cuales potenciarán a Gino, otorgándole un boost donde ocasionará más daño por 10 segundos. A este ataque lo llamaremos Gino Boost. Bien, antes de continuar con la Smash final, me fascinó la idea de medidor para Gino, por lo que agregué a la mayoría de movimientos un boost basado en este medidor. Esto podría ocurrir o no, así que tomen la idea con el medidor o directamente sin él, ya que los ataques funcionarían igual, solo que sin un boost por el medidor. Bien, ahora sí, continuemos con la Smash final. Para su Smash final no hay otra más que esta. Gino estará rebosante de energía dorada. Este, al activar su Smash final, se transformará en el Gino Cannon. Podría aparecer un cursor para apuntar al escenario y disparar a donde queramos. Sin embargo, creo que esto no ocurrirá. Esta Smash final puede ocurrir de 2 maneras. La primera es que Gino adopte sus formas de Gino Cannon, dispare su cañón, lo que producirá una explosión con rostro en el escenario que irá expandiéndose poco a poco, además de atrapar a los enemigos en la explosión con daño continuo, similar a este objeto.
y luego tendrá una explosión final, desapareciendo y enviando a todos los enemigos a volar. La segunda variante es que directamente esto funcione en forma de cinemática. Para esto Gino disparará un rayo de luz que atrapará a los enemigos que entren en contacto con la luz en la Smash final de cinemática. Ya en la cinemática, Gino adoptará su forma de Gino Cannon y disparará a todos los enemigos que atrapó, provocando la explosión expansiva con rostro y enviando a volar a todos, finalizando la cinemática. Así que podría haber distintas variantes para esta Smash final, pero básicamente sería la misma, solo que de distinta perspectiva. A esta Smash final la llamaremos Gino Flash. Bien, finalizando el video, te invito a contestar las preguntas que aparecen en pantalla. Empecemos. 1. ¿Qué próximo personaje te gustaría que analice? 2. ¿Crees que Gino pueda ser incluido a Smash? 3. ¿Te gustaría que Gino sea incluido a Smash? 4. ¿Qué te parecieron mis ideas de movimientos especiales y Smash final? Bien, eso ha sido todo por ahora. Se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima!